Bueno, bienvenidos a este espacio de la conferencia mensual de la maestría en salud mental de la niñez y la adolescencia, un espacio que mes a mes organiza la Facultad de Psicología de la Universidad CES para que podamos reflexionar, informar o difundir información acerca de la salud mental de niños y adolescentes, y no solamente información, sino la difusión de investigaciones, la exposición de modelos y diferentes temas que tienen que ver con la salud mental de niños y adolescentes. En el día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Paulina Vélez Gómez. Paulina es psicóloga de la Universidad CES, es magíster en Desarrollo Humano y Familia de la Universidad Texas Tech y está adelantando su doctorado actualmente también en esa universidad. Paulina nos ha visitado durante este mes, no solamente pues para saludarnos, sino es una pasantía, parte de su doctorado, y va a compartir con nosotros en diversos espacios las diferentes investigaciones, los modelos que está trabajando y los programas en los que ha tenido experiencia ya en la universidad. Muchas gracias por venir, sean siempre bienvenidos. Saludamos a Paulina. Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Para mí es muy rico también pues volver a mi universidad ya después de algunos años de haberme graduado y bueno, compartir las experiencias que he tenido durante mi maestría en Texas Tech y ahora como estudiante de doctorado. Entonces, bueno, espero pues que sea un espacio donde podamos compartir. Al final también voy a abrir como un espacio no solo para preguntas, sino también quisiera oír, pues me imagino que si están acá los convoca algo con el tema de la adolescencia, ya sea desde el estudio o porque practican o tienen algún tipo de involucración. Entonces, al final también me gustaría conocer un poco, porque pues como les voy a hablar de la experiencia que estoy teniendo en Estados Unidos y puedo no estar muy enterada de los programas de acá, entonces muy rico también que al final pues podamos tener un espacio de socialización. Bueno, para empezar le voy a pedir a Marta si les van a entregar un papelito. Si no tienen con qué escribir, yo acá traje algunos lápices y lo que les voy a pedir es que en pocas palabras van a definir adolescencia. No lo piensen mucho, lo que se les venga a la cabeza y luego conversaremos un poco de eso. Entonces, en pocas palabras, y Marta me los pasa por favor cuando los tengan. No tiene que ser una definición muy extensa. Representaciones, pongámoslo así. ¿Alcanzaron a escuchar lo que es? Sí.
Bueno, me voy a tomar un minutico para mirar algunos de los aspectos que escribieron porque quiero contrastarlo con lo que ya les voy a presentar. Bueno, entonces estos son los temas que vamos a tratar en este rato. Inicialmente vamos a ver algunas de las concepciones sobre adolescencia, que son las que han prevalecido por muchas décadas. Vamos a mirar a contrarrestar estas con algunas de las que ustedes escribieron acá. Luego vamos a hablar un poco de las implicaciones negativas, de las implicaciones que tienen estas visiones negativas de la adolescencia. Y luego voy a introducirles el modelo del desarrollo positivo del adolescente con sus premisas principales, que son las 5C o 5 características que se considera debe tener un adolescente para obtener un desarrollo positivo, cuáles son los recursos o activos del desarrollo para alcanzar estas competencias, y finalmente hablarles un poco de algunas experiencias y programas que se llevan fundamentalmente en Estados Unidos, porque como les dije es donde pues he tenido la oportunidad de conocerlos, y también algunos en los que, bueno, uno de ellos en los que he podido participar durante mi estadía allí. Bueno, generalmente cuando pensamos en adolescencia, la representación social generalmente está asociada con asuntos como consumo de drogas, conductas de riesgo, problemas alimentarios, violencia, delincuencia. Son descripciones que están centradas más en esas características conflictivas o desde un modelo del déficit de la adolescencia. Por ejemplo, acá, entre las descripciones, no están los nombres, pero algunos de ustedes, por ejemplo, utilizaron estas descripciones para definir el concepto de adolescencia: incertidumbre, angustia, zozobra, inequidad, confusión. Hay varios que aparece la palabra confusión, duelo, paso de la niñez a la adultez con grandes dificultades a nivel psíquico para quienes pasan o están viviendo. En fin, otros también estuvieron más en el punto intermedio y otros sí hablaron más de oportunidades, de cambios, no necesariamente enmarcados desde el modelo del déficit. Pero esto no es gratuito. Durante las últimas décadas, casi que hasta los años 90, el estudio científico de la adolescencia estuvo muy marcado por estos asuntos de conductas de riesgo, de problemas de conducta, dificultades emocionales, trastornos mentales, y esto ha sido muy influido por las investigaciones y también porque las intervenciones se han enfocado más, las intervenciones con grupos poblacionales se han enfocado más hacia intervenir estas conductas, un poco desde el asunto del modelo médico de intervenir el problema y dejando a un lado un poco el asunto de la prevención. Esto viene desde muy atrás. Los primeros estudios científicos, o lo que se podría considerar científico de la adolescencia, porque ya veíamos en Grecia, Aristóteles, Sócrates, Platón, ya estaban hablando pues de ciertas características de esta etapa, pero lo que se considera como el estudio científico, que empieza con Stanley Hall, que es el que se considera el padre del estudio de la adolescencia, él empieza a describir esta etapa como una etapa de turbulencia y estrés. Y este concepto ha quedado muy plasmado en la comunidad científica y en los ámbitos de aquellas personas que trabajan con adolescentes, con jóvenes. Para Stanley Hall, él creía que la adolescencia o que la evolución humana recapitulaba
lo que había pasado con la evolución de los seres humanos, es decir, nosotros pasamos de estados menos civilizados a más civilizados, incluso él usaba el término de bestia, pasábamos de ser como bestias a personas más civilizadas, y particularmente en cuanto a la adolescencia manifestaba que ese era el periodo en el que se daba como toda esta transición. Si bien ya esas concepciones no se manejan en cuanto a más civilizado o bestia, todas estas concepciones tuvieron implicaciones en los paradigmas más fuertes antes de los años 90, y fue un paradigma centrado en el déficit, los riesgos, la patología y sus síntomas. Algo similar a lo que ocurre con el modelo médico, donde se define la salud como ausencia de la enfermedad. Ese es el modelo médico anterior. Hoy en día estamos viendo unos cambios en cuanto a que salud es más que ausencia de enfermedad, y se consideran otros factores que definen el concepto de salud. Pero este paradigma impregnó por muchos años y aún impregna, porque aún en nuestro medio, los medios de comunicación, las noticias también nos centran mucho en mirar estos aspectos que podríamos llamar negativos del adolescente. No quiere decir que no existan problemas y que no existan jóvenes con este tipo de problemas, pero generalmente se ha dado más atención a estos asuntos que a los asuntos como las competencias, las fortalezas, las habilidades que pueden tener los adolescentes y que son característicos de esta etapa evolutiva. ¿Qué implicaciones ha tenido este modelo del déficit a nivel del estudio y de la práctica con adolescentes? Por un lado, las investigaciones. Cuando hacemos revisión de la literatura, la mayoría de las investigaciones que están centradas en adolescencia están midiendo problemas de conducta, trastornos mentales, más que todo enfocándose en la parte de incidencia, de prevalencia, intervención, y si bien nos están dando un panorama importante de lo que está pasando, es como si faltara también como la otra cara de la moneda. Yo lo relaciono como cuando hacemos esos ejercicios de doble percepción, que cada quien puede mirar algo. La foto que es muy clásica, que se puede ver una mujer adulta o una mujer joven, dependiendo de qué lado estemos mirando. Entonces son muy pocas investigaciones en la literatura que están mostrando ese asunto de las competencias, de las potencialidades y de todas las características adaptativas que hay en esta etapa de la adolescencia. Esto ha llevado a que muchas de las políticas y programas a nivel público estén orientadas a prevenir esos problemas causados por los déficits. También muy desde el modelo México como una prevención terciaria o una intervención que ya es cuando hay el problema, entonces ahí entramos a trabajar con los jóvenes y a tratar de reducir las consecuencias de todas estas dificultades. Esto ha sido muy importante para el medio porque en años anteriores no teníamos pues tanta atención dada a la adolescencia, y esto de alguna manera, el que así se ha centrado en el déficit, ha dado como mayores posibilidades de trabajar con este grupo poblacional y está poniendo los ojos también al sector público a que haya una mayor inversión en este grupo poblacional. Sin embargo, el modelo que les voy a presentar ahora tiene otra mirada y queremos pues compartirla con ustedes para también que miremos y empecemos a pensar cómo también crear esa conciencia social sobre esta otra mirada de la adolescencia y cómo esto puede influir para el trabajo con los adolescentes. Otras implicaciones pues que vemos en el día a día es el intenso prejuicio social que hay hacia los adolescentes. Generalmente somos muy pocos los que decimos vamos a trabajar con adolescentes, porque la mayoría dice no quiero ni que me inviten a participar, porque pues tenemos como todas estas representaciones sociales, y esto también influye de manera importante en las relaciones que se establecen entre los adultos y los jóvenes. Por ejemplo, para los padres han interiorizado esa representación, o muchos de los padres han interiorizado esa representación de el adolescente como un problema que hay que manejar, a diferencia del adolescente como un individuo con características a potenciar. Son dos miradas diferentes, pero que de entrada pueden influir en cómo nos dirigimos, en cómo establecemos nuestras prácticas, nuestra comunicación con este grupo poblacional. Entonces se presenta como una mirada negativa que también tiene implicaciones en cómo los jóvenes se conciben a sí mismos, porque si yo oigo que todo lo de la adolescencia es simplemente tratar de salir de los problemas,
pues dónde están todas esas cosas que yo puedo aportar al medio, que yo puedo contribuir y que yo puedo mostrar como hacia los demás. Entonces este es como un panorama que tenemos y ha permeado la comunidad científica y las intervenciones en muchos países, pero sin embargo a partir de los años 60, pero más fuertemente en los años 90 y en especial en Estados Unidos, más recientemente en España, un grupo en Sevilla lo está trabajando más, empiezan ciertos avances investigativos y teóricos que comienzan a cambiar esta visión y a mostrar otras posibilidades de enfocar el estudio de la adolescencia. Muchos de las investigaciones en psicología evolutiva, en biología comparativa, empiezan a mostrar cómo esas concepciones más deterministas en cuanto a que solo hay un camino, solo hay una trayectoria, se empiezan a demostrar. Era un poco lo que hablaba Stanley Hall: todos los adolescentes van a pasar por este periodo de turbulencia, todos los adolescentes van a pasar por un periodo de estrés, y estas investigaciones empiezan a mostrar que hay otras posibles trayectorias, que no todos los individuos en esta etapa están teniendo problemas de conducta, consumo, y que por el contrario hay otros que están mostrando unas capacidades de adaptarse al medio muy importantes, que están saliendo bien, que están haciendo contribuciones importantes. Entonces este paradigma o estas investigaciones empiezan a mostrar, no hay una única trayectoria, no estamos determinados a seguir cierto camino. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos de las investigaciones que se ha hecho más en el campo de las neurociencias y en el campo de la psicología comportamental, cómo estos asuntos que generalmente nos hemos referido a ellos como las características más exasperantes son en el fondo o tienen un sentido adaptativo para la misma evolución del adolescente. Por ejemplo, características como cuestionar a los padres, que irrita tanto de los adolescentes. Esto tiene un sentido y es que ayuda al adolescente a desarrollar un sentido de identidad. Entonces esa confrontación también está permitiendo en el adolescente a crear sus propias pautas y creencias que van a hacer parte de su identidad. También esa atracción por lo novedoso, esa búsqueda de las sensaciones, motiva también a esa individuación que también debe darse en esta época. Entonces el salir de la casa, el hacer nuevos grupos, es una posibilidad que le da al adolescente de salir de ese ambiente de la familia y empezar a explorar otros lugares que en un futuro van a ser sus ambientes. Entonces es invertir en el futuro en lugar más allá del pasado. A nivel teórico, el modelo del desarrollo positivo y todas estas nuevas concepciones sobre la adolescencia han sido muy influidas por cambios en los paradigmas del estudio del desarrollo, de la psicología del desarrollo. En especial, un modelo que ha tomado mucha relevancia en los últimos años en Estados Unidos y que está pues también desarrollándose mucho en Europa en este momento, son los modelos sistémicos del desarrollo. De pronto el autor que más tenemos conocimiento es Urie Bronfenbrenner, que fue el que desarrolló el modelo ecológico de los sistemas. Él es un autor pues que ha tenido como más divulgación a nivel internacional, pero hay varios investigadores que se pueden enfocar acá, como por ejemplo Richard Lerner, están las teorías de Elder, que son más sociológicas. ¿Qué nos dicen estos modelos? Estos modelos se alejan de las perspectivas clásicas para entender el desarrollo, que eran más deterministas, lo que les mencionaba anteriormente, que estamos condicionados por nuestra biología o por nuestra crianza. Generalmente, siempre las teorías del desarrollo estaban como en conflicto en ¿es el ambiente o es la biología? Y cada uno de los teóricos tendía a orientarse más por alguno o el otro, o darle más peso al uno o al otro. Los modelos sistémicos del desarrollo empiezan a decir, no es uno o lo otro, son ambos en interacción. Y por eso les traigo acá como la imagen de las manos de Escher, porque no es el uno tiene más relevancia que el otro, son ambos los que están co-construyendo ese desarrollo. Y en este sentido entonces tenemos características, las características biológicas, psicológicas, la familia, el entorno, la cultura, todas esas características que rodean a la persona
van a influir en esas trayectorias. Entonces ya no es un asunto de mirar una visión como de causa y efecto, sino de más bien ver cómo esas características individuales van a entrar a jugar con esos entornos en los que se encuentra la persona y así a dar mayores posibilidades para diferentes trayectorias y en este sentido para las trayectorias del adolescente. Entonces desde estos orígenes empieza a conceptualizarse el modelo del desarrollo positivo del adolescente. En inglés van a encontrar la mayoría de las referencias como Positive Youth Development. Ahora, Marta, si quieres podemos pasar unas hojas que les tengo con algo que vamos a mencionar ahora, pero donde van a tener la referencia de uno de los institutos en Estados Unidos que más ha desarrollado este modelo, que es el Search Institute, que está afiliado a Tufts University en Boston. Entonces ahí van a tener la referencia para aquellos que estén interesados. Este modelo empieza entonces a desarrollarse, como les decía, a partir de los años 90, con todos los resultados de estas investigaciones de psicología evolutiva, de biología comparativa y todos los desarrollos teóricos a nivel de los modelos sistémicos del desarrollo. ¿Cuáles son los principios o cuáles son las premisas fundamentales del modelo del desarrollo positivo? Es una perspectiva que, como les he mencionado, está basada en las fortalezas y no en el déficit. A primera instancia pareciera que estuviera contradiciendo los modelos clásicos del déficit, es decir, como si se estuviera negando la problemática adolescente, pero no es así. Como el modelo lo observa es que esta visión del adolescente es complementaria, es mirar la otra cara de la moneda. Si bien hay problemáticas y hay jóvenes con problemas, también hay competencias, hay habilidades y hay destrezas que pueden tenerse y que pueden potenciarse. Es decir, es como voltear la mirada, utilizar otros lentes hacia la adolescencia. Los adolescentes desde esta perspectiva entonces se consideran como personas con recursos a ser potenciados y no como problemas a ser manejados. Como les hacía ahora la referencia, el ejemplo que les ponía de cómo los padres pueden ver a sus hijos, entonces es recursos en lugar de problemas. Además, una característica muy importante del modelo es que todo adolescente tiene el potencial para un desarrollo exitoso y saludable. Esto está muy fundamentado en las teorías sistémicas que les hablaba ahora, porque estas teorías han desarrollado mucho más el concepto de la plasticidad aún en la época de la adolescencia y se ha visto que en esta época hay muchos cambios a nivel cerebral que también están permitiendo esa plasticidad y esa plasticidad que nos dice en el fondo que hay un potencial para el cambio y ese potencial para el cambio es el que posibilita que se piense en identificar estas habilidades en el joven para poder generar un cambio en él. Entonces no estamos, como les decía anteriormente, determinados a un trayecto en particular, sino que como seres y especialmente en la adolescencia hay un gran potencial para el cambio y ahí es donde se justifica pensar en intervenciones desde un enfoque de las fortalezas. Este modelo expande pues el concepto de salud para no verlo como la ausencia de problemas, sino incluir habilidades, conductas y competencias necesarias para tener éxito en la vida social, académica y profesional. Y como vamos a ver más adelante con los postulados de las 5 Cs y de los recursos que ya ustedes están observando en esas copias que les dio Marta, esto va a ser muy importante para el modelo del desarrollo, porque el modelo del desarrollo positivo del adolescente le va a dar mucha atención a esa contribución que el adolescente puede hacer en su medio. ¿Y cuál es la premisa de cómo se llega a este desarrollo positivo? ¿Cómo se puede alcanzar esto que estamos llamando adaptativo, positivo, de bienestar? Para los autores que desarrollan este concepto, tiene que ver mucho la idea de alinear esos recursos que tiene el individuo a nivel de habilidades personales, de características psicológicas, con eso que está en su ambiente y poderlo hacer como una combinación que permita una trayectoria más saludable. En el centro de este modelo y la mayoría pues como de las personas que se refieren al modelo lo conocen como el modelo de las 5 Cs,
es porque son 5 características que se postulan como las características para poder alcanzar ese desarrollo positivo. Estas 5 características, y por eso el nombre de las 5 Cs, son competencia, confianza, conexión, carácter, cuidado y compasión. Miremoslas una por una. El término de competencia hace referencia a esas habilidades para destacarse en los diferentes ámbitos, habilidades interpersonales como la asertividad o habilidades de resolución de conflictos, competencias cognitivas en el ámbito académico especialmente, competencias para tomar decisiones en diferentes ámbitos. La confianza, que hace referencia a esa valoración global positiva que el individuo pueda hacer de sí mismo. Entonces ahí incluimos características como la autoestima, la autoeficacia, el autoconcepto. La conexión, que también acá es donde empieza a verse más el modelo sistémico, hace referencia a esos vínculos positivos que el adolescente puede establecer con personas significativas, como son padres, familia, adulto, iguales e incluso instituciones. Se habla de conexiones con instituciones como grupos sociales, grupos juveniles, la iglesia u otro tipo de instituciones en los que el adolescente participa. El carácter hace referencia a ese respeto por las normas sociales y culturales, a la parte pues como de la formación en principios, en el sentido de lo correcto, lo incorrecto y asimismo del autocontrol que pueda tener el adolescente y la evitación de esos problemas de conducta. El cuidado y la compasión, que es más ese sentido de simpatía, empatía, ese reconocimiento y de las emociones de los demás, de la identificación con los demás. Esto hace referencia a esta quinta competencia que es el cuidado y la compasión. Este modelo teórico ha sido, ¿cómo es la palabra? Se ha desarrollado en las investigaciones para comprobar pues como su validez empírica, y hay un estudio en especial que está siendo realizado por el Search Institute, que es un estudio que están haciendo con alrededor de 5.000 adolescentes en Estados Unidos de 34 estados, más 2.500 padres de estos adolescentes, en donde se ha evaluado estas diferentes áreas y se han desarrollado modelos para que las investigaciones, instrumentos para que los investigadores puedan accederlo y luego ya pues llevar como estos resultados a la práctica. Entonces, además, este estudio, como han seguido a los niños desde el 2002 y cada año van haciendo una evaluación, han visto que aquellos adolescentes que presentan estas 5 características pueden llegar a desarrollar una sexta C, y esa sexta C es la de contribución, como les decía anteriormente, la contribución que ya el adolescente puede hacer hacia su medio, hacia su comunidad, pero también una contribución a sí mismo en cuanto a mantener un desarrollo saludable. Entonces todavía este estudio sigue, ya van pues desde el 2002 como les decía, y cada día está arrojando más datos de cómo esto se está evidenciando y cómo esto se evidencia en también en la contribución que el adolescente tiene a su medio. Ahora, la hojita que les pasé es la lista de lo que se define como los recursos o activos para el desarrollo. Estos recursos son esos elementos a nivel individual, de las relaciones, de la familia, que pueden facilitar el desarrollo de las competencias que mencionábamos anteriormente. No los voy a leer porque por eso quise dárselos, es una lista bastante extensa, pero que se centra en esos recursos internos que les decía y los recursos externos a nivel del entorno del adolescente. Muchos de los programas, y como vamos a ver ahora, están dirigidos a fortalecer o crear algunos de estos recursos para los grupos poblacionales con los cuales se interviene, algunos de una manera más amplia, algunos de una manera más específica, pero teniendo presente que mientras más de estos recursos posea el adolescente, entonces se puede garantizar un desarrollo más positivo
que a su vez tendrá implicaciones en la prevención de otras dificultades. Entonces, en los recursos internos, y lo pueden mirar pues como en su hoja los que componen cada uno de estos niveles, está el compromiso con el aprendizaje, valores positivos, la capacidad social, esa capacidad de proyección, una identidad positiva, el apoyo, y a nivel de los externos, el nivel de fortalecimiento, del uso constructivo del tiempo, límites y expectativas, y esos son las categorías que abarcan estos 40 recursos, que son ya como esos elementos más puntuales que se han identificado pueden facilitar este desarrollo y por lo cual han servido para orientar los programas y orientan los programas que se están desarrollando en esta área. Bueno, les voy a hablar un poquito de estos programas que han sido desarrollados a partir de este modelo. Como les digo, las experiencias que traigo en el día de hoy son programas que han sido desarrollados en Estados Unidos, pero que ya se han ido llevado o se están implementando en otros países como España, especialmente en la Universidad de Sevilla. Hay un grupo que está encabezado por el docente Alfredo Oliva. Para aquellos que tengan interés en leer más de este tema, tiene muchos recursos en español, ya ellos han también desarrollado su propio modelo del desarrollo positivo, están haciendo investigaciones, desarrollando instrumentos para poder evaluar estas competencias y también están sistematizando muchas de las experiencias. Pero pues les voy a hablar particularmente de las que están en Estados Unidos porque son aquellas a las cuales he tenido más exposición por estar estudiando allá. Uno de los autores que más ha desarrollado este modelo, como les mencionaba anteriormente, Richard Lerner, él hizo un estudio, un metaanálisis de todos los programas que están basados en estas ideas del desarrollo positivo y identificó 3 características generales que destacan a los programas exitosos en este ámbito. La primera de ellas es la relación adulto-adolescente, una relación positiva y sostenida en el tiempo. Muchos de los programas que se ven en el país, en Estados Unidos, con jóvenes, se centran mucho en la idea del mentor, un adulto que está acompañando al joven en espacios que están por fuera de la escuela. Entonces hay programas como los Scouts, como Big Brother, Big Sister, también tienen los mentores en los ámbitos académicos como de las universidades, y son relaciones que no son de un momento de compartir un espacio, sino que se deben mantener, casi como que apadrinan a los jóvenes y los deben hacer involucrar en diferentes momentos de su vida. La segunda característica es que los programas puedan tener actividades para el desarrollo de las habilidades. Como vemos en esa lista de los recursos, los programas podrían enfocarse en uno o varios de esas habilidades y mientras más se fortalezcan, entonces están potenciando estas características. Pero no solo formar en estas habilidades per se, sino además que estos programas den la oportunidad al joven de más adelante usar estas habilidades y estos recursos que se están construyendo para participar en actividades en su comunidad o en actividades de liderazgo. Entonces ahí es donde hacemos la referencia a la sexta C, a la de la contribución. La mayoría de los programas están estructurados a nivel escolar, en el colegio, en las escuelas, o programas extraescolares como los que les mencioné ahorita, de los Scouts, Big Brother, Big Sister. ¿Cuáles son las características o lo que se ha visto que es exitoso a nivel de programas escolares que tienen un enfoque del desarrollo positivo? Como lo veíamos con las características generales, la primera es promover vínculos personales positivos entre alumno y profesor. Esto quiere decir relaciones afectuosas, pero también claras en cuanto a normas y límites. La promoción a nivel de la institución de un clima afectuoso y seguro. Las oportunidades para el desarrollo de las competencias, que dependerán pues como de la orientación que tenga el programa. Y algo muy importante, y es los programas de carácter sistémico. ¿Qué quiere decir esto?
que miento resultados más favorables, es decir, no solo trabajar con el joven en el aula de clase, sino involucrar padres de familia o adultos que estén relacionados con él o a la misma institución que está alrededor de él. Entonces, los programas que han mostrado resultados más favorables generalmente involucran a más de un grupo y no solo al adolescente como tal. Los programas extraescolares que se estructuran ya más afuera del colegio están teniendo mucho auge, que son todos ellos pues que se dan ya después de la jornada escolar, y estos programas hay gran variedad. Ahora les voy a presentar algunos de los que he tenido oportunidad de conocer. También la literatura, las investigaciones nos están mostrando que el éxito en estos programas también está en estos puntos, que son promover los vínculos entre adolescente y personas significativas. En este sentido pueden ser docentes, familia, comunidad, vecinos. Fomentar la resiliencia, porque ha tenido, pues dentro del modelo del desarrollo positivo, tiene un enfoque importante de cómo ser flexible para adaptarme al cambio. Promover las competencias sociales a nivel de reconocimiento, manejo, al nivel pues como de la interacción con el otro, emocionales en cuanto al reconocimiento, el manejo de las propias emociones y el reconocimiento de las emociones del otro, las competencias cognitivas, las competencias comportamentales y las morales. Entonces estos ejes son fundamentales pues para intervenir. Y cómo promover y apoyar la autodeterminación, promover expectativas del futuro, que haya una proyección hacia un futuro ya sea académico, vocacional, laboral, y también un elemento importante que es promover el comportamiento prosocial, esas contribuciones que se pueden hacer. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto que en los jóvenes que participan en estos programas? Y como les digo, estos jóvenes hay diferentes investigaciones que están siguiendo a estos jóvenes. Uno, el desarrollo de la iniciativa, de la autodeterminación, del poder empoderarse de sus decisiones, de sus planes, de sus actividades. El otro es la transformación de la motivación, porque al estar expuestos a unas actividades que son novedosas, que están por fuera de la escuela y en las que generalmente el adolescente puede desarrollar habilidades y mostrar esa competencia en las habilidades, pues esto genera una mayor motivación para buscar como todos esos proyectos personales. La adquisición de capital social en cuanto a conectar al adolescente con esos recursos que hay en su medio, esa escuela, los grupos de jóvenes, y todo eso genera una red de apoyo muy importante para el adolescente. Fortalecer el desarrollo de la responsabilidad y entender y aprender de las diferencias. Estos pues son los principales beneficios que se han visto. Entonces, como les mencionaba, programas que tienen mucho auge en este momento, en Estados Unidos es el programa de las 4 H, que las 4 H hacen referencia a 4 palabras en inglés: head, de cabeza, heart, health, y se me pasa la última. Bueno, ahorita me acordaré. Estas son como los ejes de intervención. Entonces, head, en cuanto a cabeza, quiere decir a propiciar esas habilidades cognitivas. Heart, que tiene que ver con lo del corazón, todo lo emocional. Health, de toda la salud, y ya les voy a mencionar la última. Y la otra es las manos, hands, que tiene que ver con todo ese trabajo manual, artístico y entre otros. Entonces este es un programa que está a nivel nacional. Cada estado pues tiene diferentes manejos del programa, pero en general está enfocado pues como a crear diferentes programas que promuevan cada uno de estos enfoques. Hay otros como por ejemplo el Youth Action, que es más enfocado a jóvenes que están a nivel de ciudad y que están muy interesados en esa proyección social. Entonces este programa lo que hace es que pone al adolescente a trabajar con esas personas, esos adultos que están involucrados en políticas públicas, en todos estos asuntos que tienen que ver más con el sector público, y se involucra al adolescente para que
participe de estos procesos, para que contribuya también a estos procesos y que pueda hacer como una proyección ya más social. Hay otros que están enfocados desde el arte, como el programa de Art First, que trabaja también con muchos jóvenes, pero a partir del arte y de la transformación como que pueden hacer y esa contribución que pueden hacer al arte. Entonces están también potenciando esas capacidades y esas competencias a través de actividades más lúdicas o más desde el ámbito del arte. Y por último, el programa en el que he tenido la oportunidad de participar más de cerca es un programa que se llama Teen Straight Talk, hablando claro con los adolescentes. Este es un programa que desarrolla la Universidad de Texas Tech en la ciudad de Lubbock, donde está la universidad, y es un programa que es interdisciplinario, está pensado desde la escuela de medicina, desde la escuela de enfermería y el Departamento de Desarrollo Humano y Estudios de la Familia, que es donde yo me encuentro. Entonces este programa ya lleva varios años trabajando en la comunidad. ¿De dónde nace este programa? Algo muy importante, y es que en los colegios en Estados Unidos todavía está muy fuerte la política en cuanto a la educación sexual, que se llama abstinence only, o solo abstinencia. Entonces la educación sexual que están recibiendo la mayoría de los jóvenes en los colegios públicos, en especial en el estado de Texas, es muy fuerte, y en muchos otros estados es solo abstinencia. No hay educación en otros métodos de prevención y educación en otros asuntos relacionados con la sexualidad y el desarrollo sexual del adolescente. Entonces, este programa es un programa comunitario que se ofrece a las familias de Lubbock una vez por semestre. Es un programa que se realiza en una jornada de un sábado, es gratis para las personas que quieran acceder a él, y se invita tanto a los padres como a los adolescentes o preadolescentes. No hay como un límite de edad, o sea, se invita a los padres con sus hijos, cuando ellos consideren que sus hijos pueden participar en esto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se pueda dar a los padres y adolescentes unas herramientas para la comunicación y una información en cuanto al desarrollo sexual que esté informada y que les permita tomar como unas decisiones también informadas. Uno de las quejas que tienen muchos padres es que no saben qué hacer con sus hijos en cuanto a los temas de sexualidad. Entonces la idea es que se trabaja con todos para suplir como estas necesidades. Entonces hay unas charlas que son conjuntas en donde están los padres y los hijos juntos, y se presenta como un panorama de por qué la salud sexual y reproductiva es importante, pero desde una perspectiva clara, sin presentar esos tabús. Y luego ya se separan en jornadas diferentes. Los padres trabajan en un aula, los chicos o los hombres en otra, y las mujeres en otra. Entonces la idea es que cada grupo va a trabajar aquellas necesidades. Entonces los padres se trabaja más el tema de la comunicación con sus adolescentes, de qué está pasando en esta etapa, cómo darles herramientas para orientarlos, y los niños y las niñas ya trabajan más desde sus lugares como de la inquietud. Pero algo importante, y aquí es donde viene como el enfoque del desarrollo positivo, si ustedes lo miran a primera instancia, pensarían, bueno, es prevención del embarazo, es prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Ese es el objetivo, pero está haciéndose desde un enfoque diferente, porque no se está como mostrando y prohibiendo y como asustando frente a eso, sino dando otro tipo de herramientas a nivel personal e interpersonal para que el adolescente pueda ser competente en tomar decisiones y decisiones saludables. Entonces se trabaja mucho la parte de comunicación, como se las mencionaba, la parte de las presiones sociales. Entonces se le dan estrategias a los chicos para el manejo de las presiones sociales. También se trabaja mucho el tema de las habilidades para la toma de decisiones, y también hay un momento en que ya en el auditorio donde se realiza afuera vienen todos los programas que tienen, todos los programas de la comunidad que trabajan con jóvenes, que son recursos para ellos. Entonces es como mostrarle al joven también qué recursos tiene en su medio, en su ciudad, no solo a nivel de programas extracurriculares, sino también
aquellas instituciones que podrían pues ser un soporte para alguno de las dificultades que pueda estar siendo el adolescente. Entonces este es como el programa que se está trabajando en la universidad, y ha sido muy importante porque Lugo, que es una de las ciudades en el país donde más porcentajes de adolescentes en embarazo se ve, de enfermedades de transmisión sexual, entonces ha sido una estrategia muy importante en un contexto que es muy tradicional, porque como les decía, la mayoría de los programas es solo enseñar de abstinencia, entonces ha sido como mostrar cómo prevenir esos problemas, pero también desde otro enfoque, el enfoque de cómo fortalecer al adolescente, cómo trabajar con todos esos recursos que se pueden crear en él a nivel individual y de su medio para que pueda tomar decisiones y buscar una trayectoria más saludable. Bueno, esto es lo que quería compartirles en el día de hoy, pero como les decía, si alguno se anima, y en especial pues porque estoy muy contenta pues como de saber qué programas están haciendo o qué ven ustedes en el medio, me gustaría pues no solo escuchar sus preguntas, sino también si quisieran compartir alguna experiencia de programas en los que han participado o que están pensando, o cómo ven pues como el asunto de estos programas desde estos modelos. Si alguien quiere, habla desde ahí o les pasamos el micrófono. No. Bueno, pues no hay preguntas o comentarios, algo que quieren que profundicemos más. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá y espero pues que esto sea como algo que los incite a buscar más sobre esto y que empecemos también a pensar en esa otra cara de la moneda en cuanto a la adolescencia. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Paulina por su conferencia y que de verdad esto sea toda una motivación para que comencemos a pensar más programas adolescentes. A mí lo único que se me ocurría era que tal vez en este momento en el medio no tenemos programas muy definidos para poder remitir a los adolescentes, no solamente a psicoterapia individual, sino también a programas que de verdad los ayuden a desarrollar estas 5 o 6. Continuamos entonces con las conferencias, ya en el mes de agosto les estaré informando y continuamos con nuestra comunicación. Muchas gracias por venir.